Crees que el control se obtiene mostrando intención, explicando motivos y demostrando buenas intenciones. Desde el primer instante, te enseñaron que insistir es una virtud y que convencer es una prueba de valor. Ese es el engaño inicial. El poder no nace del esfuerzo visible, nace de la percepción. En el momento en que intentas controlar cómo te ven, pierdes el dominio de la situación. Maquiavelo lo entendía con claridad. Quien necesita justificar sus actos ya ha cedido terreno. La ilusión del control se manifiesta cuando hablas de más, cuando te adelantas a tranquilizar, cuando intentas asegurar un resultado antes de que exista tensión real. Cada explicación innecesaria es una confesión de inseguridad. No lo haces porque seas honesto, lo haces porque temes perder. Y el temor siempre se filtra, incluso cuando se disfraza de amabilidad. Crees que demostrar interés constante te coloca en ventaja, pero lo que realmente comunicas es urgencia, y la urgencia nunca es poder. El poder siempre tiene margen, siempre tiene espacio para retirarse. Cuando tu comportamiento grita «necesito que esto funcione», entregas el control emocional. A partir de ahí, reaccionas en lugar de dirigir. La mayoría de los hombres confunde control con presencia permanente. Piensan que estar siempre disponibles los vuelve indispensables. En realidad, los vuelve previsibles, y lo previsible se domina con facilidad. Maquiavelo advertía que el error más común del que desea influir es mostrarse demasiado pronto, demasiado claro, demasiado accesible. No necesitas imponer, necesitas contener. El verdadero control no se anuncia, se siente, se percibe en la calma, en la ausencia de prisa, en la capacidad de no responder de inmediato. Cuando no te precipitas, obligas al otro a adaptarse a tu ritmo. Ese es el primer movimiento de poder. Aquí aparece la paradoja. Cuanto menos intentas controlar, más control obtienes. Porque dejas de actuar desde la ansiedad y empiezas a actuar desde la elección. No persigues reacciones, las permites. No fuerzas respuestas, las provocas indirectamente. El error inicial es creer que el control se gana acumulando acciones visibles. En realidad, se gana eliminando movimientos innecesarios. Cada gesto que haces por miedo a perder debilita tu posición. Cada silencio sostenido por convicción la fortalece. No se trata de manipular, se trata de no regalar tu centro. Cuando explicas en exceso, cuando buscas confirmar que todo está bien, cuando necesitas señales constantes de aceptación, estás cediendo tu autoridad interna. Y sin autoridad interna no hay control externo posible. Maquiavelo nunca habló de agradar, habló de conservar poder. Y el poder comienza en este punto exacto. Entender que no todo debe ser dicho, no todo debe ser aclarado, no todo debe ser asegurado. El control no se conquista empujando, se establece permaneciendo firme. Si no comprendes esto desde el inicio, repetirás el mismo error una y otra vez. Creer que el problema es que no hiciste lo suficiente, cuando en realidad hiciste demasiado. Crees que el deseo funciona como una ecuación. Dices lo correcto, haces lo correcto y obtienes el resultado esperado. Esa creencia es cómoda porque te da la sensación de control, pero el deseo no obedece a la lógica, obedece a la emoción, y la emoción no se convence, se despierta. Cuando intentas razonar el deseo, lo neutralizas. Hablar demasiado, explicar intenciones, justificar comportamientos o aclarar sentimientos no crea atracción, la disuelve. Cada palabra que busca asegurar comprensión elimina ambigüedad, y sin ambigüedad no hay tensión. El deseo necesita espacio para imaginar. Cuando cierras ese espacio con explicaciones, matas el impulso antes de que nazca. El error está en creer que ser claro es siempre una virtud. La claridad extrema tranquiliza, pero no seduce. El deseo vive en lo incompleto, en lo sugerido, en lo que no se entrega de inmediato. Cuando todo está sobre la mesa, no queda nada por descubrir, y lo que no exige descubrimiento no genera inversión emocional. Insistes porque crees que si te entienden mejor, te desearán más. Es exactamente al revés. Cuanto más intentas ser entendido, menos atractivo resultas. No porque estés equivocado, sino porque colocas el foco en la razón cuando el deseo responde al instinto. El instinto no analiza, reacciona. Aquí aparece una de las trampas más comunes: confundir conexión con explicación.
Piensas que conectar es hablar de todo, compartirlo todo, verbalizarlo todo, pero la conexión profunda no nace de la lógica compartida, nace de la emoción compartida. Y la emoción no necesita ser explicada para ser sentida. Maquiavelo entendía que la influencia real no se ejerce convenciendo, sino sugiriendo. El que convence se esfuerza, el que sugiere permite que el otro llegue solo a la conclusión. Cuando explicas demasiado, te colocas en posición de vendedor. Cuando sugieres, te colocas en posición de poder. El deseo no se activa porque seas coherente, correcto o razonable. Se activa porque generas una sensación, seguridad, desafío, curiosidad, tensión. Ninguna de esas sensaciones nace de un discurso lógico. Nacen de tu presencia, de tu ritmo, de lo que no dices tanto como de lo que dices. Cuando racionalizas el vínculo, intentas protegerte del rechazo. Crees que si todo está claro, nadie se confundirá y nadie se irá. Pero el deseo siempre implica riesgo. Eliminar el riesgo es eliminar el deseo. No puedes tener ambos. Hay una diferencia crucial entre comunicar y explicar. Comunicar es transmitir una energía, una dirección, una intención implícita. Explicar es defenderte. Cada vez que te defiendes, te posicionas por debajo, y el deseo no fluye hacia abajo. El silencio incómodo, la pausa sin justificación, la respuesta que no cierra del todo. Todo eso genera más atracción que el discurso perfecto, porque obliga al otro a participar, a interpretar, a invertir. Cuando todo está masticado, no hay inversión. El mayor error es creer que el deseo necesita seguridad para existir. La seguridad absoluta calma, pero no enciende. El deseo necesita incertidumbre controlada, no caos, no confusión, sino un margen donde la emoción pueda moverse libremente. Si no entiendes esto, seguirás intentando convencer cuando deberías provocar. Seguirás hablando cuando deberías callar. Seguirás explicando cuando deberías dejar que la emoción haga su trabajo. El deseo no se gana por lógica. Se despierta cuando dejas de intentar dominarlo con la razón. La atención es el recurso más subestimado y al mismo tiempo el más poderoso. Crees que dar atención es un gesto de interés, casi una obligación moral. Te enseñaron que prestar atención constante demuestra valor, compromiso, presencia. Pero en el terreno del deseo y del poder, la atención no es un regalo inocente, es una moneda. Y como toda moneda, pierde valor cuando se entrega sin medida. Cada mensaje inmediato, cada respuesta apresurada, cada intento de mantener viva la conversación comunica algo más profundo que tus palabras. Comunica que tu tiempo está disponible, que tu foco está libre, que tu energía no tiene otra prioridad. No importa cuánto lo niegues, la atención excesiva siempre se interpreta como abundancia de necesidad, no como abundancia de valor. El error no es prestar atención, el error es no administrarla. Cuando das atención sin criterio, colocas al otro en el centro y te desplazas a ti mismo a la periferia. A partir de ese momento, reaccionas, esperas señales, ajustas tu comportamiento según la respuesta que recibes. Has cambiado poder por expectativa. Maquiavelo entendía que quien controla el flujo de recursos, controla la relación. La atención es ese recurso, no porque sea escasa, sino porque revela jerarquía. Quien concede atención, decide. Quien la mendiga, se adapta. No hace falta decir nada. La dinámica se establece sola. Crees que estar atento todo el tiempo evita que el interés se pierda. En realidad, lo acelera. Cuando todo está disponible, nada se valora. La atención constante elimina la fricción, y sin fricción no hay tensión. Sin tensión, el deseo se apaga. Aquí aparece una distinción crucial. Interés no es sobrepresencia. Puedes mostrar interés sin ocupar todo el espacio. Puedes estar presente sin vigilar. La atención poderosa no es invasiva, es selectiva. Aparece, se retira, vuelve a aparecer. Ese ritmo crea contraste, y el contraste crea impacto. Cada vez que interrumpes tu propio ritmo para responder, cada vez que abandonas tus prioridades para sostener la interacción, envías un mensaje silencioso. Esto es más importante que yo. No importa si no lo dices. El comportamiento lo grita. La atención estratégica no busca castigar ni manipular. Busca equilibrio. Mantiene tu centro intacto.
Cuando no entregas atención de forma automática, obligas al otro a ganarla, y cuando algo se gana, se valora. Cuando algo se regala sin condiciones, se consume. Hay hombres que creen que retirarse es perder. No entienden que la retirada consciente es una forma de dominio. No desaparecer, no cortar, sino no estar siempre. No responder siempre. No explicar siempre. Ese espacio obliga al otro a sentir tu ausencia, aunque sea mínima. Y la ausencia bien dosificada pesa más que la presencia constante. La atención mal gestionada crea dependencia emocional, pero siempre en una sola dirección. Te vuelves dependiente de la reacción ajena. La atención bien gestionada crea expectativa, y la expectativa mantiene vivo el interés. No se trata de jugar juegos, se trata de no regalar tu energía a ciegas. Tu atención es extensión de tu valor. Si la entregas como si no costara nada, comunicas que tú tampoco lo cuestas. Si la administras con calma, con criterio, con intención, comunicas exactamente lo contrario. El mayor error es creer que la atención se usa para retener. En realidad, se usa para posicionar. Quien controla cuándo, cómo y cuánto da, nunca queda fuera de la dinámica, porque no persigue la atención del otro. Hace que la atención fluya hacia él. Estar siempre disponible parece un acto de generosidad, incluso de madurez emocional. Te enseñaron que quien está presente demuestra interés real, que responder rápido es señal de compromiso, que no dejar espacios evita malentendidos, pero en el terreno del deseo y del poder, la disponibilidad total no comunica virtud, comunica dependencia. Y la dependencia es una debilidad silenciosa. Cuando estás siempre ahí, cuando no existe fricción para acceder a ti, eliminas cualquier sensación de conquista. No porque el otro quiera luchar, sino porque el deseo necesita contraste. Si no hay distancia, no hay movimiento. Si no hay ausencia, no hay expectativa. La presencia constante anestesia. El error está en confundir accesibilidad con valor. Crees que cuanto más accesible eres, más importante te vuelves. En realidad, ocurre lo contrario. Lo que está siempre disponible pierde peso simbólico, no porque no valga, sino porque no exige elección, y lo que no exige elección no genera inversión emocional. Maquiavelo lo entendía desde la lógica del poder. El acceso debe ser administrado, no para humillar ni castigar, sino para establecer jerarquía. Quien puede retirarse sin perderse, demuestra que no depende del resultado inmediato. Esa independencia es percibida aunque no se verbalice. La disponibilidad total nace casi siempre del miedo. Miedo a que el silencio enfríe, miedo a que la distancia rompa, miedo a ser reemplazado. Pero actuar desde el miedo te coloca en posición reactiva. Ya no decides, respondes. Ya no marcas el ritmo, lo sigues. No se trata de desaparecer ni de jugar al desinterés artificial. Se trata de tener una vida que no se detiene por una interacción. Cuando tu mundo se suspende para estar disponible, comunicas que ese mundo es pequeño. Cuando tu mundo continúa, comunicas abundancia. La ausencia estratégica no es ausencia emocional, no es castigo ni manipulación. Es simplemente no estar siempre, no responder siempre, no acudir siempre. Ese espacio obliga al otro a llenar los vacíos con pensamiento, con curiosidad, con proyección. Y ahí nace la tensión. Muchos hombres creen que si no están disponibles, perderán terreno. No entienden que el terreno se pierde cuando ya no hay nada que perder. Cuando todo está dado no hay riesgo. Y sin riesgo no hay deseo. La disponibilidad total elimina el misterio del acceso. Sabes que estarás ahí. Sabes que responderás. Sabes que ajustarás tu agenda. Esa certeza tranquiliza, pero no enciende. El deseo no necesita garantías constantes. Necesita sentir que hay algo que podría perderse. Cuando aprendes a no estar siempre, descubres algo incómodo. El mundo no se derrumba. La conversación no muere. El interés no desaparece. Muchas veces ocurre lo contrario. Se intensifica, porque ahora hay espacio para sentir. Maquiavelo nunca defendió la ausencia como castigo, sino como herramienta de posicionamiento. El poder no se impone, se asume. Y asumirlo implica no correr detrás de cada oportunidad por miedo a que sea la última. El mayor error es creer que estar siempre disponible es una prueba de valor. En realidad, es una confesión de necesidad. El verdadero valor se muestra cuando puedes elegir estar,
Y también elegir no estar, sin explicaciones, sin culpa, sin ansiedad. Cuando comprendes esto, la dinámica cambia. Dejas de aferrarte y empiezas a permitir. Dejas de proteger el vínculo con sobrepresencia y empiezas a fortalecerlo con espacio, porque solo aquello que puede alejarse sin desaparecer tiene verdadero peso. Buscar validación parece algo pequeño, casi invisible. No lo llamas necesidad, lo llamas educación. No lo llamas inseguridad, lo llamas interés. Pero la validación es una de las formas más sutiles de debilidad, porque rara vez se reconoce como tal. Se disfraza de buenas intenciones, de cuidado, de deseo de armonía. Y precisamente por eso es tan corrosiva. Cada vez que necesitas una señal externa para sentirte seguro, entregas tu eje. Una respuesta rápida, una confirmación, una sonrisa, una frase tranquilizadora. Cuando tu estado interno depende de esas señales, ya no estás en control. Estás esperando permiso para estar bien. Y quien espera permiso no lidera ninguna dinámica. La validación no se pide solo con palabras. Se pide con gestos, con silencios ansiosos, con preguntas que buscan asegurar. ¿Todo está bien? ¿Dije algo mal? ¿Te molestó? No son frases inocentes. Son intentos de corregir la percepción ajena para calmar tu propia incertidumbre. Y esa incertidumbre siempre se filtra. Crees que validar al otro te acerca, pero buscar validación para ti te coloca por debajo. Hay una diferencia esencial entre reconocer y necesitar. Reconocer es un acto libre. Necesitar es una dependencia. Cuando necesitas ser aceptado, colocas el juicio en manos ajenas. A partir de ahí, ajustas tu comportamiento no según tu criterio, sino según la reacción que esperas. Maquiavelo lo habría dicho sin suavizarlo. Quien depende del favor pierde autoridad. No importa cuán inteligente, atento o correcto seas. Si tu tranquilidad depende de la aprobación externa, tu poder se disuelve, porque ya no actúas desde convicción, actúas desde miedo a perder aceptación. La validación constante genera una dinámica desigual. Uno observa, el otro se expone. Uno evalúa, el otro espera. Y aunque nunca se diga explícitamente, el rol queda establecido. El que busca aprobación se convierte en el que persigue. El que otorga aprobación ocupa el centro. No se trata de ser frío ni indiferente. Se trata de no suplicar emocionalmente. Cuando haces algo esperando una reacción específica, cuando te esfuerzas para obtener una confirmación, cuando te incomoda el silencio, porque no sabes qué significa, estás entregando tu estabilidad a algo que no controlas. La verdadera seguridad no necesita ser confirmada. Se expresa sola. Se siente en la forma en que hablas, en cómo sostienes una pausa, en cómo no te apresuras a corregirte. Cuando no buscas validación, no necesitas convencer. Y cuando no necesitas convencer, proyectas solidez. Hay hombres que creen que la validación es intercambio justo. Yo doy, tú devuelves. Pero el deseo no funciona como contrato, funciona como percepción. Y la percepción que se crea cuando buscas validación es clara. Necesitas algo que el otro tiene. Esa necesidad reduce tu posición. Dejar de buscar validación es incómodo al principio, porque implica sostenerte sin red, implica tolerar la incertidumbre sin correr a apagarla, implica aceptar que no siempre gustarás, que no siempre habrá respuesta, que no siempre habrá confirmación, pero justo ahí se fortalece tu centro. Cuando tu valor no depende de ser aprobado, ocurre algo clave. Empiezas a elegir en lugar de adaptarte. Dices lo que piensas sin calcular tanto. Actúas sin vigilar cada reacción, y esa libertad interna se percibe como autoridad. El mayor error es creer que la validación te conecta. En realidad te expone, te deja reactivo, pendiente, vulnerable. La conexión real no nace de la aprobación constante, nace del respeto. Y el respeto solo aparece cuando no negocias tu estabilidad emocional por una respuesta. Cuando dejas de buscar validación, no te vuelves distante, te vuelves firme. Y la firmeza, aunque no siempre sea cómoda, siempre es magnética, porque muestra algo que no se puede fingir, que tu valor no está en manos de nadie más. El misterio no es una técnica, es una consecuencia. No nace del cálculo, nace de la contención. Decirlo todo, mostrarlo todo, explicarlo todo parece un acto de honestidad absoluta,
pero en realidad suele ser un acto de ansiedad. La necesidad de ser comprendido por completo, de no dejar zonas grises, de evitar malentendidos, es una forma de exposición excesiva, y la exposición excesiva debilita. Crees que al abrirte sin reservas generas confianza inmediata, pero la confianza profunda no se construye con una avalancha de información, se construye con coherencia en el tiempo. Cuando entregas todo de golpe, no dejas espacio para que el otro descubra, y sin descubrimiento no hay fascinación. El misterio no es mentir ni ocultar, es reservar. Es entender que no todo debe ser accesible de inmediato. Cuando respondes a cada pregunta con detalle, cuando anticipas dudas, cuando explicas motivaciones antes de que sean necesarias, estás eliminando capas, y cada capa eliminada reduce la profundidad percibida. Maquiavelo entendía que la fuerza está en lo que no se muestra por completo, no porque sea falso, sino porque lo visible pierde poder rápidamente. Lo invisible, en cambio, invita a ser interpretado, y la interpretación genera inversión emocional. El error común es creer que el misterio es un juego artificial, un silencio forzado o una actitud distante. No lo es. El verdadero misterio surge cuando tienes una vida, un mundo interno, prioridades que no necesitan ser narradas. Cuando no sientes la urgencia de explicarte, te vuelves naturalmente menos predecible. Cada vez que revelas todo, te vuelves transparente, y la transparencia total tranquiliza, pero no atrae. El deseo necesita zonas de sombra, no para desconfiar, sino para imaginar. La imaginación es el combustible de la atracción. El misterio también protege. Protege tu centro, tu intimidad, tu estabilidad. Cuando te expones por completo demasiado pronto, entregas armas emocionales. No porque el otro quiera usarlas, sino porque la dinámica cambia. El que sabe todo ya no necesita explorar. Hay una diferencia profunda entre ser auténtico y ser desbordado. La autenticidad no exige desnudez inmediata, exige coherencia entre lo que dices y lo que haces. Puedes ser auténtico y al mismo tiempo reservado. De hecho, la reserva suele ser señal de fortaleza interna. El misterio crea ritmo. No todo se revela al mismo tiempo. Hay momentos, contextos, profundidades. Cuando no respetas ese ritmo, aceleras algo que necesita tiempo, y lo que se acelera sin base se agota rápido. Muchos hombres hablan de más porque temen el silencio. El silencio les parece vacío, incómodo, peligroso, pero el silencio bien sostenido es una presencia poderosa. No necesita explicación, obliga al otro a sentirlo, no a analizarlo. Maquiavelo nunca defendió la opacidad total, sino la administración de la información. Decir menos no es manipular, es no desperdiciar. Es entender que cada palabra tiene peso y que el exceso la devalúa. El misterio no se impone, se permite. Surge cuando no estás desesperado por ser entendido, cuando aceptas que no todo debe quedar claro de inmediato, cuando confías en que tu presencia basta sin necesidad de justificarla. El mayor error es pensar que el misterio aleja. En realidad, ordena, filtra, atrae a quien está dispuesto a invertir, a observar, a descubrir, y solo quien invierte puede desear con intensidad. Cuando comprendes esto, dejas de explicarte y empiezas a ser. Dejas de mostrar y empiezas a permitir que te vean. Y esa diferencia, aunque sutil, cambia por completo la dinámica. Porque el misterio no es ausencia de verdad, es profundidad no agotada. El desapego suele malinterpretarse como frialdad, como desinterés o incluso como arrogancia. Pero el desapego real no es ausencia de emoción, es dominio sobre ella. Es la capacidad de sentir sin quedar secuestrado por lo que sientes. Y esa capacidad es una de las formas más claras de poder interno. Cuando te apegas al resultado, dejas de estar presente. Tu mente corre hacia adelante, calcula escenarios, teme pérdidas. Ya no actúas desde lo que eres, sino desde lo que temes perder. El desapego rompe ese ciclo. Te devuelve al control porque te permite aceptar cualquier desenlace sin derrumbarte. La mayoría de los hombres confunde desapego con indiferencia forzada. Intentan no sentir, bloquear, endurecerse. Eso no es desapego, es represión. Y la represión siempre se filtra en forma de tensión, rigidez o conductas contradictorias.
El desapego auténtico es flexible, no niega el deseo, pero no se somete a él. Maquiavelo entendía que quien no puede perder ya está perdido, porque quien teme la pérdida se vuelve predecible, manipulable, reactivo. El desapego no elimina el interés, elimina el miedo, y cuando el miedo desaparece, tus decisiones cambian de raíz. El desapego se nota en los detalles, en no apresurarte a retener, en no forzar continuidades, en no negociar tu dignidad para sostener una posibilidad. Cuando puedes dejar ir sin resentimiento, comunicas una fortaleza que no necesita ser declarada. Hay algo profundamente atractivo en quien no se aferra, no porque sea distante, sino porque transmite abundancia interna. No depende de una sola opción para sentirse completo. No convierte una interacción en su única fuente de validación. Esa independencia emocional se percibe de inmediato. El apego excesivo crea presión. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se vuelve una prueba, y la presión mata la espontaneidad. El desapego libera, permite que la interacción respire, permite que el otro se acerque por elección, no por obligación emocional. Muchos hombres creen que si no se aferran, perderán oportunidades. No entienden que el apego es lo que las destruye. Cuando te aferras, intentas asegurar. Cuando intentas asegurar, asfixias. El desapego no empuja ni retiene, deja espacio. El verdadero desapego no es me da igual, es puedo estar bien con cualquier resultado. Esa diferencia es crucial, porque cuando puedes perder sin quebrarte, ya no negocias desde la necesidad, negocias desde la elección. Y la elección es siempre más poderosa que la necesidad. El desapego también es autocontrol narrativo. No construyes historias antes de tiempo, no idealizas. No te adelantas emocionalmente a algo que aún no existe. Permaneces en el presente, respondiendo a lo que es, no a lo que imaginas. Maquiavelo sabía que el poder más difícil de obtener es el dominio de uno mismo. El desapego es una de sus expresiones más claras. No es una pose, es una estructura interna. Se construye cuando tu identidad no depende del resultado externo. El mayor error es pensar que el desapego te hace perder intensidad. En realidad, la concentra, porque ya no se dispersa en ansiedad, en miedo, en urgencia. Se vuelve calma, dirección, presencia. Cuando incorporas el desapego, algo cambia de forma irreversible. Dejas de actuar para no perder y empiezas a actuar para expresar quién eres. Y esa coherencia silenciosa tiene un peso que no se puede imitar. El desapego no te aleja del deseo, te coloca por encima del miedo. Y solo quien está por encima del miedo puede sostener el control sin forzarlo. La mayoría de los hombres busca conexión como objetivo principal. Quiere entendimiento, afinidad, comodidad mutua. Cree que si primero se construye un vínculo sólido, el deseo aparecerá como consecuencia natural. Ese orden es falso. El deseo no nace de la conexión. La conexión nace porque antes hubo emoción. Invertir ese orden es forzar una estructura sin cimientos. La emoción es el disparador. Antes de cualquier idea de cercanía, antes de cualquier sensación de nos llevamos bien, debe existir una vibración interna, algo que altere el estado emocional, curiosidad, tensión, desafío, intriga, incluso una leve incomodidad. No emociones extremas, sino vivas. Sin emoción, la conexión es solo cordialidad. Cuando intentas conectar sin provocar emoción, te vuelves correcto pero plano, agradable pero olvidable. La conversación fluye, hay entendimiento, pero no hay impulso. No hay energía que empuje hacia adelante. Y sin impulso, todo se estanca en un terreno neutro donde el deseo no habita. Maquiavelo comprendía que las masas no se mueven por argumentos, se mueven por pasiones. Lo mismo ocurre a nivel íntimo. La emoción abre la puerta. La conexión entra después para darle forma y continuidad. Si intentas entrar sin abrir la puerta, empujas. Y empujar siempre genera resistencia. Provocar emoción no significa exagerar ni dramatizar. Significa salir del registro seguro, decir algo que no es obvio, sostener una mirada sin explicar, introducir un ritmo distinto. La emoción surge cuando algo rompe la previsibilidad, cuando el otro deja de anticiparte con facilidad. El error común es confundir emoción con intensidad desbordada. No se trata de sobreestimular, sino de activar. Una chispa basta, pero sin chispa
no hay fuego posible. Puedes construir la estructura perfecta, pero si no hay ignición, no hay calor. Cuando priorizas la emoción, la conexión se vuelve consecuencia natural, porque ahora hay algo que unir. Hay una experiencia compartida, no solo información compartida. La emoción crea memoria, y la memoria es el verdadero pegamento del vínculo. Muchos hombres hablan, explican, comparten datos, historias, opiniones, pero no alteran el estado emocional del otro. Se mantienen en terreno seguro, y lo seguro no deja huella. La emoción, en cambio, deja marca, aunque sea sutil, aunque no se nombre. El liderazgo emocional aparece aquí. No sigues el tono, lo marcas. No te adaptas al estado emocional, lo influyes. Eso no se logra con esfuerzo, sino con presencia, con estar lo suficientemente centrado como para no necesitar aprobación constante. La conexión sin emoción es frágil, depende de la coincidencia, del contexto, de la comodidad. La emoción crea anclaje, algo a lo que volver, algo que se recuerda incluso en ausencia. Maquiavelo sabía que primero se conmueve, luego se gobierna. Primero se despierta el sentir, luego se ordena el vínculo. Saltarse el primer paso es intentar gobernar un terreno dormido. El mayor error es creer que ser entendido es suficiente. No lo es. Puede ser comprendido y aún así no ser deseado. El deseo no responde a la comprensión, responde a la activación emocional. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir la conexión como fin y empiezas a provocar estados. Y cuando el estado cambia, la conexión aparece sola, sin esfuerzo, sin empuje, sin necesidad de forzar nada. Primero emoción, luego vínculo. Invertir ese orden es el motivo por el que tantos se quedan hablando, pero nunca avanzan. La coherencia interna es una de las fuerzas más silenciosas y al mismo tiempo más determinantes. No se anuncia, no se explica, no se negocia, se percibe, y cuando falta, se siente de inmediato, aunque nadie sepa señalar exactamente por qué algo perdió peso. Incoherencia no es equivocarse, incoherencia es traicionarte para agradar, cambiar de postura, suavizar límites, ajustar opiniones no por reflexión, sino por miedo a perder aceptación. Cada vez que haces eso, algo se quiebra por dentro, y esa fisura, aunque intentes ocultarla, se filtra en tu presencia. Crees que ceder te acerca, crees que flexibilizarte te hace más fácil de tratar. Pero cuando renuncias a tu eje para evitar fricción, comunicas una verdad incómoda. No confías en tu propio criterio. Y si tú no confías en él, ¿por qué alguien más debería hacerlo? Maquiavelo entendía que el respeto no nace del consenso, sino de la firmeza. No de imponer, sino de sostener. La coherencia interna es eso, sostener una línea incluso cuando genera incomodidad, incluso cuando no es popular, incluso cuando podría costarte algo. El error común es pensar que la atracción exige adaptación constante, que debes moldearte para encajar, suavizarte para no incomodar, diluirte para ser aceptado. Pero la atracción no surge de la forma que se adapta, surge de la forma que se mantiene, de algo sólido frente a lo cual el otro puede orientarse. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, debilitas tu posición, no porque el no sea más fuerte, sino porque la contradicción interna se acumula. Y esa acumulación genera resentimiento silencioso, tensión, pérdida de presencia. Ya no estás entero en lo que haces. La coherencia interna no es rigidez, no es cerrarte al cambio ni negarte a aprender. Es cambiar por convicción, no por presión. Es ajustar por comprensión, no por miedo. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando actúas alineado contigo, incluso el desacuerdo juega a tu favor, porque el desacuerdo sostenido con calma transmite autoridad. No necesitas convencer, no necesitas justificarte en exceso, simplemente te mantienes. Y esa estabilidad es magnética. Muchos hombres temen perder oportunidades por no ceder. No entienden que las oportunidades que exigen que te traiciones no son oportunidades, son intercambios desventajosos. Ganas presencia momentánea, pero pierdes valor a largo plazo. La incoherencia también aparece cuando prometes más de lo que puedes sostener, cuando exageras intenciones, cuando dices lo que crees que el otro quiere oír. A corto plazo parece funcionar, a mediano plazo se desmorona, porque nadie puede sostener una versión fabricada de sí mismo sin pagar un precio interno. La coherencia interna
ordena todo lo demás: tu lenguaje corporal, tu tono, tus silencios. Cuando estás alineado no hay ruido interno, no hay cálculo constante, no hay vigilancia excesiva de la reacción ajena. Estás presente porque no estás dividido. Maquiavelo sabía que el poder más estable es el que no depende del aplauso. La coherencia interna te libera de esa dependencia. Te permite perder sin humillarte, ganar sin inflarte, mantenerte igual frente a distintos escenarios. El mayor error es pensar que agradar es el objetivo. No lo es. El objetivo es respetarte lo suficiente como para no diluirte. Porque cuando te respetas, algo cambia en la dinámica. Ya no intentas encajar. Permites que el otro decida si encaja contigo. Y esa inversión sutil de roles, sin decir nada, sin imponer nada, redefine la relación desde su base. Porque ahora no te presentas como alguien que busca ser aceptado, sino como alguien que sabe quién es. La coherencia interna no grita, no presume, simplemente está. Y cuando está, todo lo demás se ordena alrededor. La imprevisibilidad es una fuerza mal entendida. Muchos la confunden con caos, con contradicción, con comportamientos erráticos. Pero la imprevisibilidad que genera atracción no rompe la coherencia, la acompaña. Es variación dentro de una estructura sólida. Es no ser un patrón fijo, sin dejar de ser tú. Cuando todo en ti es anticipable, pierdes tensión. Si siempre reaccionas igual, si siempre dices lo que se espera, si siempre sigues el mismo ritmo, te vuelves legible. Y lo legible se domina, se descifra, se da por sentado. El deseo, en cambio, necesita fricción cognitiva, algo que no se resuelva de inmediato. Maquiavelo entendía que el poder se debilita cuando se vuelve previsible, no porque la previsibilidad sea mala en sí, sino porque elimina la necesidad de atención. Cuando alguien cree saber exactamente cómo actuarás, deja de observarte con interés. La imprevisibilidad medida no es sorpresa constante, no es hacer lo opuesto por sistema, es introducir pequeñas variaciones que rompan la rutina sin destruir la confianza. Un silencio donde suele haber respuesta, un cambio de ritmo, una decisión que no sigue la línea obvia. El error común es pensar que debes mantener siempre el mismo tono para ser confiable. En realidad, la confianza no nace de la repetición mecánica, nace de la congruencia interna. Puedes variar sin contradecirte, puedes sorprender sin desordenarte. La imprevisibilidad crea presencia, obliga al otro a estar atento, a no funcionar en piloto automático. Cuando no eres completamente descifrable, generas un estado de alerta suave, una curiosidad activa. Y esa curiosidad alimenta el deseo. Muchos hombres se vuelven previsibles por miedo, miedo a equivocarse, miedo a incomodar, miedo a romper la armonía. Entonces eligen siempre la opción segura, pero lo seguro repetido se vuelve plano, y lo plano se olvida. Introducir imprevisibilidad no significa jugar juegos, significa permitirte actuar desde el momento, no desde el guión. Responder desde lo que sientes ahora, no desde lo que se espera de ti. Esa espontaneidad controlada es difícil de imitar porque no se aprende como técnica. La rutina no mata el deseo de golpe, lo desgasta. Día tras día, gesto tras gesto, la energía se diluye. La imprevisibilidad devuelve vitalidad, no como un shock, sino como una corriente que interrumpe la inercia. Maquiavelo sabía que quien siempre actúa igual se vuelve vulnerable, no porque sea débil, sino porque ofrece un mapa. La imprevisibilidad borra ese mapa, no para confundir, sino para mantener la iniciativa. El equilibrio es clave. Demasiada imprevisibilidad genera inseguridad, muy poca, aburrimiento. La medida correcta mantiene el interés sin erosionar la base. Eso exige presencia, no cálculo. Exige estar conectado contigo mismo para sentir cuándo variar y cuándo sostener. El mayor error es creer que la imprevisibilidad es una máscara. No lo es. Es una expresión de libertad interna, de no estar atado a un papel fijo, de no actuar solo para cumplir expectativas ajenas. Cuando incorporas imprevisibilidad medida, algo cambia en la dinámica. Dejas de ser un escenario conocido y te conviertes en una experiencia viva. Y las experiencias vivas no se consumen, se exploran. No se trata de desconcertar, se trata de no ser completamente anticipable, porque donde hay algo por descubrir, hay atención, y donde hay atención sostenida,
el deseo tiene espacio para mantenerse activo. El liderazgo emocional no se impone, se irradia. No nace de decir qué se siente ni de pedir que el otro se adapte. Nace de tu capacidad para sostener un estado interno estable, mientras todo alrededor se mueve. Quien domina su propio clima emocional influye sin esfuerzo en el clima ajeno. La mayoría de los hombres cree que liderar es reaccionar rápido, calmar, explicar, resolver. En realidad, eso suele ser seguir la emoción del otro, no conducirla. Cuando te adaptas constantemente al estado emocional ajeno, pierdes posición. Te vuelves un regulador externo, no un eje. Maquiavelo entendía que el poder real no consiste en apagar emociones, sino en orientarlas. No en someter, sino en marcar dirección. El liderazgo emocional funciona igual. No niega lo que el otro siente, pero no se deja arrastrar por ello. Cuando alguien se altera y tú te alteras también, no hay liderazgo, hay contagio. Cuando alguien duda y tú dudas, no hay contención, hay espejo. El liderazgo aparece cuando mantienes calma frente a la tensión, claridad frente a la confusión, ritmo frente a la dispersión. Esto no significa frialdad ni desconexión, significa autocontrol, significa no permitir que cada estímulo externo gobierne tu estado interno. Cuando puedes sentir sin reaccionar de inmediato, creas un espacio donde el otro empieza a regularse a tu ritmo. El liderazgo emocional se nota en detalles sutiles: no elevar la voz para ser escuchado, no acelerar para llenar silencios, no justificarte para aliviar incomodidades. Es una presencia que no compite, no se defiende, no se explica en exceso. Muchos hombres intentan liderar con palabras cuando el liderazgo real es energético. No es lo que dices, es desde dónde lo dices. Puedes decir poco y dirigir mucho si tu estado interno es sólido. Puedes decir mucho y no dirigir nada si estás descentrado. Cuando marcas el ritmo emocional, la interacción se ordena sola, no porque controles al otro, sino porque ofreces una referencia estable. Las personas gravitan hacia quien parece saber dónde está parado, incluso en medio de la incertidumbre. El error común es confundir liderazgo con dominación, intentar corregir emociones ajenas, invalidarlas, minimizarlas. Eso genera resistencia. El liderazgo emocional no empuja, contiene, no invalida, encuadra. Maquiavelo sabía que el líder efectivo no se deja arrastrar por la emoción colectiva. La observa, la comprende y decide cómo posicionarse frente a ella. Esa distancia interna es lo que permite influir sin desgastarse. El liderazgo emocional también implica saber poner límites sin dramatizar, decir no sin enojo, marcar un punto sin elevar el conflicto. Cuando puedes sostener un límite con calma, comunicas autoridad sin agresión. Hay algo profundamente tranquilizador y a la vez atractivo en quien no pierde su centro, no porque sea inalcanzable, sino porque transmite seguridad. Y la seguridad emocional es una de las formas más altas de poder silencioso. El mayor error es creer que liderar es hacer que el otro se sienta bien todo el tiempo. No lo es. Liderar es sostener el espacio incluso cuando hay incomodidad, incluso cuando hay fricción, incluso cuando no hay certezas. Cuando asumes el liderazgo emocional, dejas de perseguir estados agradables y empiezas a crear estados claros. Y la claridad, aunque a veces incomode, siempre ordena. No necesitas decir «yo mando», no necesitas demostrar nada. El liderazgo emocional se reconoce porque se siente, porque cuando estás presente, el caos baja, el ritmo se estabiliza y la interacción encuentra dirección. Y quien da dirección sin imponerla, ocupa, inevitablemente, la posición central de la dinámica, sin forzar, sin pedir, sin explicarlo. El verdadero punto débil que todas las mujeres comparten no es algo que pueda señalarse con palabras ni dominarse con técnicas superficiales. No se trata de un gesto, un comentario o una reacción específica. Es un principio profundo. El deseo femenino responde al poder percibido, no al sacrificio ni a la complacencia. Ignorar esto es el error que la mayoría de los hombres repite una y otra vez, creyendo que la atracción se gana con esfuerzo visible o con insistencia constante. Maquiavelo lo habría resumido así: el poder que se proyecta, incluso sin ser explícito, genera influencia. El que se suplica se diluye,
Durante siglos la sociedad enseñó a los hombres a agradar, a demostrar devoción y a ceder ante la incertidumbre del otro. Esa educación confunde la atención con el valor, la cercanía con la seguridad, la complacencia con la autoridad. Pero el deseo no opera bajo estas reglas. No se conquista con esfuerzo, se despierta con percepción de fuerza, independencia y misterio. Lo que atrae no es lo que se da sin medida, sino lo que se percibe como inaccesible, consistente y autosuficiente. El error más común es pensar que la seducción se basa en hacer sentir bien o cumplir expectativas. Cuando un hombre centra toda su estrategia en agradar, validar o adaptarse, está negando su propia posición en la dinámica. Lo que se entrega sin condiciones pierde valor, y quien entrega sin valor se vuelve predecible. La atención, el tiempo, la energía y la aprobación son recursos que deben gestionarse como lo que son, indicadores de poder. Su administración, más que su entrega indiscriminada, determina la percepción que el otro construye sobre ti. El deseo femenino tiene su origen en la tensión, la curiosidad y la emoción. Responde a la percepción de un eje sólido, alguien que no depende de la aprobación externa para mantenerse íntegro. Cuando ignoras este principio y actúas desde la necesidad, buscando aceptación, explicando en exceso tus intenciones, persiguiendo reacciones, la dinámica se invierte. Dejas de ser protagonista de la interacción y pasas a ocupar un rol reactivo. La fascinación muere en cuanto la necesidad se hace evidente. Maquiavelo comprendía que el poder no se concede, se percibe. No se gana implorando ni justificando, sino sosteniendo presencia, consistencia y misterio. Esto se traduce en una regla fundamental. El hombre que entiende el verdadero punto débil femenino no corre tras la atención ni se derrumba por la incertidumbre. Su valor se mantiene constante, su disponibilidad es medida, sus emociones son controladas y su atractivo nace de su capacidad de sostenerse sin depender del resultado. Otro aspecto crítico es que este punto débil no es universalmente consciente ni explícito. No hay manual de instrucciones ni señal inequívoca. Por eso la mayoría de los hombres fracasa. Confía en señales externas para actuar, en lugar de comprender la estructura interna que genera deseo. Ignorar la dinámica del poder percibido es caer en la trampa de la reacción constante. Cada mensaje enviado, cada gesto, cada intento de agradar, alimenta la percepción de necesidad, debilitando la posición del hombre y la atracción natural. El punto débil tampoco se reduce a juego de conquista ni manipulación superficial. No se trata de estrategias externas, sino de construcción interna. Cada gesto, silencio, mirada o decisión es poderoso cuando surge de la coherencia, del desapego, de la autonomía. La mujer percibe con precisión la consistencia emocional y la fuerza interna. Lo que parece trivial o invisible para un hombre, como mantener límites, sostener la calma frente a la tensión, no reaccionar ante cada provocación, es lo que define la percepción de poder. Allí reside el verdadero atractivo. La clave está en la inversión del enfoque. Dejar de perseguir, dejar de intentar controlar, dejar de explicar y empezar a proyectar. No se trata de manipular la emoción ajena, sino de sostener la propia. Cuando el hombre actúa desde su centro, su deseo, su independencia y su claridad, automáticamente activa el punto débil femenino. La mujer, incluso sin darse cuenta, siente la energía que no depende de ella, y eso genera fascinación, atracción y deseo. El error fatal es ignorar este principio. Creer que el sacrificio, la persistencia o la complacencia son la forma de mantener el interés es una falacia histórica. A lo largo de los siglos, los hombres que han comprendido la psicología del poder y la percepción interna han destacado no por la cantidad de esfuerzo, sino por la calidad de su presencia, firme, autosuficiente, coherente, imprevisible y emocionalmente líder. Ese es el núcleo que activa el deseo. Finalmente, comprender este punto débil significa redefinir la aproximación a la seducción y la interacción femenina. No se trata de fingir, de jugar ni de manipular. Se trata de consolidar una posición interna de fuerza que no depende de la aprobación externa. Se trata de proyectar valor sin mendigarlo, emoción sin ansiedad, misterio sin confusión y liderazgo sin agresión.
Solo desde ese lugar es posible generar una atracción que no se apaga con el tiempo y que se sostiene incluso en la ausencia. En resumen, ignorar que la percepción de poder y autonomía es el gatillo más profundo del deseo femenino es el mayor error que un hombre puede cometer. El conocimiento de este punto débil permite invertir la dinámica. Deja de perseguir y empieza a atraer, deja de ceder y empieza a sostener, deja de explicar y empieza a proyectar. Maquiavelo nunca enseñó a agradar, enseñó a no perder el control, y en esa fuerza reside la clave de la atracción más efectiva.